No se te escucha. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Ya, vamos a basarnos en lo que es el capítulo de neumo, todo neumo. En cuanto a lo que son historia clínica, generalmente el grupo de riesgo va a ser en infantes, en ancianos. Vamos a tener con mayor proporción lo que es el asma, el TBC. Generalmente en lo que es recién nacidos vamos a tener neumonías, neumotórax, en niños bronconeumonía, en jóvenes bronquiostasias, son fumadores generalmente. Acá tenemos un poco en lo que son adultos jóvenes, bronquitis, TBC y también dependiendo de lo que es la ocupación. En caso de que histoplasmosis se puede dar, por ejemplo, en las personas mayores o que trabajan con palomas, trabajo con aves o mitosis, trabaja al aire libre, bronquitis, traquitis, rinitis y neumoconiosis también. Está asociado acá, por ejemplo, antracosis, personas que trabajan con carbón, con fibras de abesto, abestosis, siderosis con hierro. En cuanto a lo que es el tabaquismo, generalmente está asociado a mayor propiedad para lo que es cáncer al pulmón, generalmente se da EPOC, que es que tiene lo que es un patrón obstructivo, generalmente se recomienda espirometría. Acá tenemos también enfermedades de bronquitis crónica, bronquiostasias, pacientes postrados, generalmente la TBC también está asociada a lo que son neumonías. En cuanto a lo que es la inspección, podemos ver el tórax en tonel en pacientes enfisematosos. En cuanto a lo que es la inspección dinámica, la frecuencia respiratoria más que nada en un adulto es de 12 a 20, para que lo tengan en cuenta, porque en algunos casos les puede venir, y también la apnea, que es la cese de respiración, la bradipnia, que es la disminución de la frecuencia respiratoria normal, la taquimnia, que es aumento de lo que es la frecuencia respiratoria, la cianosis central y periférica, que también lo vamos a ver, generalmente también vamos a ver lo que es el patrón respiratorio, Kussmaul en lo que es acidosis metabólica, y disnea puede ser ortopnea cuando es de cúbito o platinia cuando la frecuencia es, cuando el paciente se siente que se ahoga y está de pie. Y Cheynes-Stock, que se puede ver en lo que son alteraciones de intoxicaciones también, alteraciones circulatorias, y también lo que es la uña hipocrática. Acá también vamos a ver un poco de lo que es dolor torácico, síndrome de Tietze, y también lo que es expansión torácica. Si es bilateral podemos sospechar de un enfisema pulmonar, fibrosis. Si es unilateral, atelectasia y aumento de lo que son las cuerdas vocales, vibraciones vocales, neumonía, congestiones y disminución de lo que es las vibraciones vocales. Puede ser atelectasia, derrame, neumotórax y enfisema. Generalmente, en cuanto a lo que es la percusión, podemos ver si un paciente tiene resonancia o matidez. Generalmente va a haber un tono grave y también generalmente se va a hacer en lo que son órganos sólidos. Matidez lo vamos a ver mayormente en lo que es neumonía y derrame pleural. Timpanismo lo vamos a asociar mucho a lo que son pacientes con efisema, neumotórax, por ejemplo, un paciente que, por ejemplo, suele venir paciente, ha tenido un accidente por inserción de cuchillo o así en una pelea, entonces vamos a sospechar también de neumotórax o EPOC, que son los fumadores crónicos. Acá los ruidos normales, generalmente en lo que es respiración vesicular, murmullo vesicular, ruidos continuos, estridor, roncus, sibilancia, neumonía y discontinuas crepitaciones, frotes pleurales. En cuanto a lo que es estridor, generalmente va a ser un ruido fuerte, un ruido respiratorio fuerte, de tono alto, chillón, y se oye durante la inspiración.
y va a ocurrir durante todo el ciclo respiratorio. Va a ser un sonido áspero, va a ser producido por un flujo aéreo turbulento a través de lo que es la vía respiratoria con obstrucción parcial. Generalmente el estridor puede ser en inspiración en lo que es la supraglotis, en bifásico, subglotis o parálisis, lo que son las cuerdas vocales. En cuanto a lo que son ruidos agregados continuos, roncus, ¿no? Que se produce durante la inspiración prolongada. Roncus de tono más alto en bronquios pequeños, roncus de tono más bajo en bronquios principales, desaparece con la tos, generalmente es causada por engrosamiento, edema de la mucosa, por ejemplo, bronquitis y EPOC. En cuanto a sibilancia, se escucha durante la inspiración o expiración, generalmente se puede dar en broncoespasmos o también en asmas, en los dos pulmones bilateralmente y también en tumores, ¿no? Acá está, pulmón sano, pulmón con asma. En lo que son ruidos agregados discontinuos vamos a tener crépitos, ruidos respiratorios anómalos detectados en la inspiración, sonidos discretos. Generalmente la causa va a ser el paso interrumpido de aire por vías pequeñas del árbol respiratorio y se van a escuchar con la boca abierta. Generalmente los crépitos mayormente es en la inspiración y desaparecen en la tos. En cuanto a lo que es el frote pleural, generalmente es frotar las palmas y las manos sobre la oreja o también el frote del cabello. Generalmente se da en fuera del árbol respiratorio, un tono más grave, se escuchan en la inspiración o la expiración, generalmente indican pleuritis y desaparecen al interrumpir la respiración. Y las alteraciones en la transmisión de la voz, tenemos la broncofonía, que es un aumento de resonancia de la voz. En la pectoriloquia generalmente es un sonido fuerte. Y la pectoriloquia áfona es una cuchillada, es como que si hablas bajito, pero igual se escucha alto, o sea, tiene una voz clara. Es como si cuchillaras, por así decirlo, pero el doctor lo escucha claro en sí. Y la egofonía, que es una voz temblorosa más que nada. El doctor lo va a escuchar y le va a decir al paciente que diga 33, 33, como se vio en las clases anteriores. En lo que es el reemplazo de murmullo vesicular, generalmente resulta de la transmisión de ruido laringotraqueal de las zonas torácicas, en la que normalmente se va a ocultar el murmullo vesicular, ruido análogo. Generalmente se produce soplando una botella o una jarra. El soplo tubárico lo vamos a ver en neumonía, es clásico. El soplo pleural generalmente se va a dar en derrames pleurales, soplo cavernoso o el soplo en O. Generalmente se va a dar en TBC y datidosis y el soplo anafórico o el paciente se le escucha como un sonido de un neumotórax. Vamos a ver a los síndromes obstructivos, que se va a dar por un aumento de resistencia al flujo de lo que son las vías aéreas. Va a haber una sobrecarga de trabajo para lo que es la musculatura respiratoria, va a haber un atrapamiento aéreo, se va a dar a nivel aéreo central a través también de lo que son edemas de glotis, a través de lo que es el árbol bronquial por acceso agudo y periféricas en caso de lo que es el EPOC. Las manifestaciones de estos síndromes obstructivos generalmente lo vamos a ver el paciente presentando disnea, sensación de ahogo, generalmente tos seca o tos productiva, se va a escuchar sibilancias y roncus. Y acá vamos a presentar también lo que es el signo de Litten y Hover, que generalmente el Litten se retrae en lo que es la inspiración y se va a presentar en los últimos espacios intercostales que reflejen las presiones torácicas y no abdominales. En lo que es el signo de Hover, que es la horizontalización, contracción de lo que son las últimas costillas y desplazan hacia adentro en cuanto a lo que es la inspiración. Generalmente las costillas acá, en lo que es el atrapamiento aéreo, va a tener lo que es una capacidad funcional residual y esta va a estar aumentada. Y al aumentarse va a haber un aumento de diámetro antero-posterior y va a haber un ascenso en lo que es el esternón y se van a horizontalizar lo que son las costillas y ya el diafragma,
al momento de la percusión ya no va a estar en lo que es en el lugar 10, sino baja al 12. Va a haber un descenso del diafragma. Y eso también se le conoce tórax en inspiración permanente o tórax en tonel. Y lo que vamos a encontrar en estos síndromes obstructivos, esto viene en el examen en los casos, viene lo que es la palpación, disminución de lo que son las vibraciones vocales, percusión, hipersonoridad, disminución de lo que es el murmullo vesicular, auscultación, sibilantes, runcos, estertores generalmente. En cuanto a lo que es el asma bronquial, generalmente es una enfermedad inflamatoria crónica, se da por infiltración de los bronquios por diversas células, puede ser por eosinófilos, por mastocitos o también se puede dar por la hiperreactividad bronquial. Se puede dar también como respuesta a lo que son broncodilatadores. Generalmente acá vamos a ver en lo que es el ascenso de lo que es el asma bronquial, el paciente va a presentar disnea, va a presentar lo que es tos también va a ser muy notorio. También vamos a ver taquipnias, taquicardias, y en este caso es un síndrome obstructivo. Esto cede con los vasoconstrictores. No, estos van a ceder con los vasos dilatadores. En cambio, en el EPOC no. El EPOC es el fumador crónico, ¿no? Obstrucción crónica del flujo aéreo progresivo y es irreversible, acá sí es reversible. En lo que se divide en lo que es bronquitis crónica o enfisema pulmonar, que es el tipo A rosado, y el de bronquitis crónica es el de abotagado azul. En lo que es el enfisema pulmonar, generalmente se va a dar por agrandamiento normal permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, destrucción de sus paredes, y no, acá no va a haber fibrosis pulmonar. En cambio, lo que es la bronquitis pulmonar es una tos, expectoración durante 3 meses, 3 meses anual, o sea, 2 veces al año y sin causa aparente. Generalmente en lo que son hallazgos clínicos, en lo que es la enfisema, se va a presentar enfisema y bronquitis. Generalmente vamos a ver el tórax en tonel en lo que es el paciente enfisematoso. También vamos a ver, generalmente va a estar presente la cianosis en una bronquitis crónica. Abotagado azul, este es rosado, no presenta fibrosis. Y acá los ruidos generalmente en el enfisema siempre están disminuidos. En lo que es el síndrome infeccioso, es un proceso continuo que incluye lo que es la infección nasofaringea, bronquial, y del parénquima pulmonar. En cuanto a lo que es, pueden ser virales, bacterianas, micóticas, generalmente el sincicial respiratorio, que es viral, y también lo que es, en cuanto a bacteriana, la influenza no tipificable. Acá tenemos lo que pertenece también al síndrome infeccioso traqueobronquitis. En cuanto a lo que es la bronquiectasia, es crónica, también dilatación irreversible del árbol bronquial, alteraciones del componente elástico musculares de la pared, va a presentar tos y expectoración. Generalmente tos y expectoración, esto se va a dar en la mañana. Examen físico del tórax normal, diagnóstico presuntivo por antecedentes clínicos, y se puede confundir por la bronquiectasia se puede confundir por una bronquitis crónica o también por el TBC. En cuanto a lo que es la bronquitis crónica reagudizada, es una exacerbación de lo que es un paciente con EPOC, va a haber un aumento de lo que es disnea, va a haber tos con cambio de esputo, generalmente va a haber aumento de lo que es volumen, viscosidad y color, aumento de lo que es las obstrucciones también de la vía aérea, va a haber fiebre y generalmente también va a haber una sobreinfección bacteriana, pero esto no es siempre, o sea, sí puede haber y también no es necesario, pero sí, infección canalicular seguida de lo que es la sobreinfección bacteriana, no. Este no es necesario, pero los demás sí se presentan. Este sobre todo viene en el examen.
En cuanto a lo que es síndrome parenquimatoso, el síndrome de condensación, consolidación, generalmente en pacientes con neumonía, vamos a encontrar lo que es la percusión, matidez, en lo que es palpación, aumento de lo que son vibraciones vocales, disminución de lo que es el murmullo vesicular y vamos a encontrar crepitantes, broncofonía y pectoriloquia. En estos pacientes generalmente el neumococo es el que causa mayormente lo que es la neumonía. Neumococo, Streptococcus neumonía. Y en cuanto a lo que es la atelectasia, generalmente la estructura se puede dar por pérdida de volumen pulmonar, por reducción de lo que son espacios aéreos. Generalmente se relaciona con colapsos. Y el líquido exudado y leucocitos, neumonía o bronconeumonía. En atelectasia vamos a encontrar disminución o ausencia de lo que es vibraciones vocales, encontramos en lo que es la percusión, matidez, y en auscultación, disminución o ausencia de murmullos vesiculares. Y la desviación también de la tráquea al lado afectado. Acá tenemos lo que son algunos signos. Acá se da, derrame pleural, neumotórax, también atelectasia por compresión. Generalmente esto. En cuanto a lo que es el síndrome parenquimatoso, síndrome cavitario, generalmente conjunto de signos semiológicos que producen a consecuencia de una excavación pulmonar por necrosis, reblandamiento y eliminación del tejido, generalmente es mayor de 3 centímetros, se produce como unas cavernas, generalmente en pacientes con TB, puede ser aumento de lo que son vibraciones vocales, a la percusión timpánica o disminución de lo que es el murmullo vesicular y de auscultación también presentan crépitos, broncofonía y pectoriloquia. Y en lo que son diagnósticos se puede dar por infecciones por absceso pulmonar, tuberculosis, micosis y datidosis pulmonar. En cuanto a lo que es el síndrome intersticial, va a ser un grupo de enfermedades donde se va a comprometer el intersticio, generalmente el EPIP, se da por tos seca, disnea, hemoptisis, se produce crépitos en ambos pulmones y hipocratismo digital. E independiente de lo que son los síntomas, generalmente al inspeccionar nosotros vamos a estos no tienen generalmente palpación y percusión, no tienen ningún signo característico. En cuanto a lo que es auscultación, tiene crépitos de tipo velcro, es como el pega-pega de la mochila. Entonces este signo sí es muy característico y va a tener una disminución de lo que es el murmullo vesicular. En cuanto a lo que es el neumotórax, generalmente colapso, menos de un 15%, que es un colapso mínimo. Si es mayor a 35 es un colapso extenso. Generalmente lo que son neumotórax van a haber ausencia de lo que son vibraciones vocales, lo que es percusión, timpanismo, disminución o ausencia de murmullo vesicular y auscultación soplo anafórico. Generalmente en lo que son los síndromes pleurales, que va a ser la alteración de la pleura en su estructura y función, especialmente debido a lo que es una acumulación de lo que son líquidos, presencia de aire y puede ser crecimiento de neoplasias. Generalmente la pleura se divide en pleura visceral y parietal. Y acá dolor pleurítico. En lo que es la parietal genera lo que es un dolor pleurítico. En pleura visceral no manifiesta dolor. Y en lo que es neumotórax va a ser la presencia de aire entre ambas hojas pleurales. Este ingresa por una solución de continuidad a la pleura y su presencia va a permitir lo que es el colapso del parénquimo pulmonar por efecto de su elasticidad. Y acá traumático, ¿no? Se dividen en dos, iatrogénico y no iatrogénico, por traumatismo de tórax abierto, cerrado, generalmente heridas punzantes. Iatrogénico puede ser por toracocentesis, biopsias. El paciente manifiesta cianosis en algunos casos, dolor torácico, hipotensión, alteración de lo que es alteración del sensorio y disnea. En cuanto a lo que es el derrame pleural, es la acumulación
fisiológica del líquido mayor de 25 mililitros en el espacio pleural, ya sea resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido en lo que es este nivel en el espacio pleural. Generalmente el paciente con derrame pleural va a presentar disnea, dolor torácico y tos no productiva, y lo que vamos a encontrar en lo que es el examen va a ser palpación, disminución o ausencia de lo que son vibraciones vocales. En la percusión va a haber matidez, va a haber disminución de lo que es murmullo vesicular, egofonía y pectoriloquia. Vamos a escuchar una voz clara y también voz temblorosa. En cuanto a lo que es la egofonía, vamos a tener algunos signos característicos del derrame pleural, que básicamente es borramiento de lo que son los senos costodiafragmáticos, va a haber signo del menisco, desplazamiento del corazón, tráquea y aumento de lo que son los espacios intercostales. En cuanto a lo que es la clasificación, generalmente presenta disnea, si es disnea acentuada, dependiendo de las cantidades. Y acá sí, en lo que es la clasificación de criterios de Light, ¿no? Generalmente debe cumplir, para que sea exudado, debe cumplir estos criterios, y transudado también. En cuanto a lo que es transudado, cuando hay aumento de lo que es la presión hidrostática va a tener insuficiencia cardíaca, y cuando hay disminución tanto de lo que es la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, generalmente el síndrome nefrótico, cirrosis hepática, se puede presentar ascitis, el signo de la oleada. Esta partecita sí se la deben saber, y acá en exudados debe cumplir al menos un criterio. Y va a haber más, acá en exudados va a haber mayor cantidad de lo que son proteínas. Acá les dejo un resumen en la cual para que se puedan guiar un poquito. Acuérdense del velcro, que es como un pega-pega de mochila. Eso siempre viene. En cuanto a lo que son síndromes obstructivos restrictivos mixtos, generalmente lo que es la capacidad vital va a ser la suma de lo que es el volumen de aire corriente, más el volumen de reserva inspiratoria, más el volumen de lo que es la reserva expiratoria, y lo que es la capacidad pulmonar total es el volumen de la capacidad vital más el volumen residual. En lo que es espirometría, vamos a ver el volumen de expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Cuando es baja, generalmente es por restricción, y generalmente se hace el examen del ¿no? Que es un patrón restrictivo. Y en cuanto a lo que es el volumen expiratorio forzado 1 y la capacidad, volumen expiratorio forzado en primer segundo y la capacidad vital forzada, cuando es, puede tener patrón obstructivo, y puede ser el test de la reversibilidad. Acá tiene un nombre, ahorita. Acá es en lo que es volumen corriente o tidal, generalmente es el volumen que se respira en condiciones normales involuntarias, el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen que cae en los pulmones después de una inspiración normal, y el volumen de reserva expiratorio, volumen de aire que aún se puede expirar después de una inspiración normal. El volumen residual es el volumen de aire que va a permanecer en las vías respiratorias y pulmones después de lo que es una expiración máxima. Volumen residual. Y la capacidad total es la suma de ambos, capacidad vital más volumen residual. En cuanto a lo que son los patrones anormales, generalmente en un patrón en lo que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en un patrón obstructivo va a estar disminuido, en un patrón restrictivo también. En ambos patrones están disminuidos. En cuanto a lo que es la capacidad vital forzada, en el obstructivo está normal y en los otros están disminuidos. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada va a estar restrictivo en el normal, o también a veces está un poco disminuido. Acá podemos ver en el obstructivo, puede ser asma, EPOC, bronquitis, bronquiolitis. En lo que es restrictivo, generalmente vamos a encontrar miastenias, sifoescoliosis, vamos a encontrar enfermedades intersticiales, y en mixto puede ser un paciente con EPOC que le da neumonía. Acá está. El volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada de estar menos de 70% en lo que es un patrón obstructivo. Generalmente
puede ser una bronquitis crónica, producción de tos y esputos durante menos de 3 meses, en menos de 3 meses por 2 años consecutivos. Y el enfisema pulmonar es la destrucción progresiva de lo que son septos y capilares alveolares y van a llevar a lo que es un agrandamiento aéreo y desarrollo de lo que son bulas pulmonares. Generalmente lo que decía, ¿no? El tipo A es el soplador rosado, que es un paciente enfisematoso, y el tipo B es un abotagado azul, que es un paciente con bronquitis crónica. Generalmente es un paciente gordito, cianótico. Generalmente puede presentar edema periférico, puede presentar aumento de lo que son las presiones venosas yugulares, generalmente también tos frecuente con expectoración. Generalmente en enfisema no presentan nada de tos o poca tos, disnea, pero lentamente progresiva. El soplador rosado, generalmente nada de cianosis. La presión venosa yugular es normal y tampoco no presenta ningún edema periférico. Acá generalmente lo que vamos a pedir es tomografía pulmonar, prueba de difusión de monóxido de carbono, va a salir bajo, hiperinflación, atrapamiento de aire. En lo que es, acuérdense, esto de acá, el volumen expiratorio forzado en primer segundo y la capacidad vital forzada debe estar menos del 70%. Acá en el EPOC nosotros vamos a ver el paciente con signos sistémicos, edema periférico, pérdida de masa pulmonar, cianosis distal. Algunos pacientes pueden presentar hepatomegalia, puede haber lo que es generalmente anomalías en lo que es la caja torácica, movimientos paradójicos. Vamos a encontrar el roncus y una expiración prolongada, paciente disneico. En cuanto a lo que es el diagnóstico de pacientes con disnea, tos crónica, producción de esputo, antecedentes, ¿no? Factores de riesgo para fumadores generalmente, o personas que cocinan con leña. Requerimos también lo que es la espirometría diagnóstica, volumen expiratorio forzado primer segundo, capacidad vital forzada menos de 0.70, acuérdense, esto viene siempre. Luego de la broncodilatación va a confirmar la limitación persistente de lo que es el flujo de aire. Acá seguimos hablando de lo que son los síntomas, antecedentes, tos, disnea, familiares con EPOC, ¿no? Y acá uno de los criterios de Gold de intensidad de lo que es obstrucción de flujo de aire en cuanto a lo que son pacientes con EPOC, para que lo puedan revisar este cuadro. Generalmente te preguntan el primero, no el que es leve. En cuanto a lo que son patrones obstructivos, generalmente de diagnóstico diferencial, puede ser el asma también, episodio de tos, el asma presenta sibilancia, disneas, inflamación de vías aéreas. En lo que es el asma sí es reversible, estrechamente reversible de la vía aérea, está relacionado altamente con lo que son alergias, está relacionado con hiperreactividad de lo que es las vías aéreas, como ya habíamos hablado, este sí es reversible. Y en cuanto a lo que es el patrón restrictivo, va a ser una alteración del parénquima pulmonar. Generalmente el restrictivo siempre va a estar asociado a fibrosis o de la pared torácica, limitando lo que es su expansión. Si fue escoliosis severa, parálisis muscular, la capacidad vital forzada es baja, el volumen expiratorio forzado en un primer segundo puede reducirse. Esta disminución proporcional es la que hace que sea mayor a 70, ¿no? Volumen expiratorio forzado en primer segundo y la capacidad vital forzada permanezca normal. En el patrón restrictivo vamos a tener en cuenta esto. Capacidad vital forzada disminuida, volumen expiratorio en el primer segundo es disminuido, capacidad esto. Generalmente suelen preguntar esto. Y acá también se puede dar en escoliosis, sí fue escoliosis, sí. En cuanto a lo que es la enfermedad restrictiva pulmonar, va a estar caracterizada por... Acá también se puede hacer lo que es ¿cómo se llama? A la prueba de difusión de monóxido de carbono. En lo que es restrictivo también lo podemos usar. En cuanto a lo que es la enfermedad restrictiva pulmonar, va a estar caracterizada por volúmenes pulmonares reducidos, ya sea por alteraciones de parénquima pulmonar, por enfermedades pleurales, por pared torácica, aparatos neuromuscular. A diferencia de lo que son enfermedades obstructivas, muestran una capacidad
pulmonar total, normal, incrementada, de lo que es enfermedad restrictiva pulmonar, y muestra también lo que es una capacidad pulmonar total disminuida, el flujo respiratorio va a estar conservado y la resistencia de lo que son las vías aéreas van a estar normales. Generalmente, para que se acuerden, PAIN tienen que usar para que puedan dividir lo que es las causas, lo que es enfermedad restrictiva pulmonar. PAIN, pleural, alveolar, intersticial, neuromuscular, torácica, extratorácica. Acá podemos verificar reducción de volúmenes pulmonares. Generalmente la resistencia de lo que son vías aéreas normal o baja se relacionan con el volumen pulmonar. Va a haber una distensibilidad pulmonar reducida. En cuanto a lo que es la hipoxemia arterial, generalmente va a haber desigualdad en lo que es la difusión y perfusión, deterioro de lo que es la difusión. Generalmente lo que es la presión parcial del CO2 arterial normal va a estar normal, puede estar normal o baja, y la capacidad de difusión va a estar reducida para lo que es el monóxido de carbono, y la resistencia vascular pulmonar va a estar aumentada. Acá está mal, acá tendría que ser intrínseca y acá extrínseca. En cuanto a lo que es intrínseca, va a ser una disnea de esfuerzo progresivo, una tos seca común. Generalmente la sibilancia va a ser poco frecuente, pero sí se manifiesta con otros signos, por ejemplo, hipocretismo digital, crepitantes bilaterales, roncantes en lo que son pacientes con bronquiolitis. Generalmente va a ser un dolor torácico poco frecuente, y en cuanto a lo que es extrínseca, sí va a ser cifoescoliosis. Generalmente pacientes menores de 35 años tienden a ser asintomáticos, desarrollan disneas, disminución de tolerancia al ejercicio, van a ver también lo que es trastornos neuromusculares, producen distensibilidad progresiva de los músculos respiratorios, disnea del esfuerzo, seguido de... Generalmente van a tener disneas también. Acá está la cifoescoliosis, y en cuanto a lo que es intrínseca, sí está presentando hipocratismo, y acá sarcoidosis también. Esto va a presentar la restrictiva pulmonar, presenta lo que es un patrón mixto. Se detectan patologías que comparten características de los patrones obstructivos y restrictivos, y pueden producirse en procesos únicos: tuberculosis, sarcoidosis, neumoconiosis, insuficiencia cardíaca congestiva, o también la coexistencia de dos o más procesos en un mismo paciente. Y el test de Delco generalmente mide la capacidad de transferencia de lo que es del gas del aire inhalado a los glóbulos en los capilares pulmonares. Y en cuanto a lo que es el síndrome de debilidad muscular, en lo que es debilidad de los músculos respiratorios, generalmente va a ser por el nervio frénico, que tiene su origen en C4 y C5, la raíz principal del C4 y la accesoria del C5. Los músculos que van a participar en la expiración van a ser el diafragma, va a descender de las cúpulas, incrementando lo que es la dimensión vertical de lo que es la cavidad torácica, intercostales externos. Y en cuanto a los músculos de expiración, es pasiva cuando hay retracción a los pulmones y también a la caja torácica. Y en cuanto a accesorios tirajes, los escalenos van a elevar las dos primeras costillas. También va a haber debilidad y fatiga. Generalmente la disminución de la fuerza muscular no se repone con el reposo, no depende de lo que es una actividad previa, la fuerza está disminuida, sí se puede corregir al reposo, y también conduce a lo que es la insuficiencia, a lo que es la asistencia respiratoria mecánica también. Y las causas pueden ser una poliomielitis, una parálisis frénica, el síndrome de Guillain-Barré, la miastenia grave. Generalmente tiene el tórax paradojal, y acá en lo que es los músculos intercostales externos, las costillas traccionadas jalan para arriba y delante. De estas maneras van a aumentar los diámetros laterales y anteroposterior del tórax, y también en lo que es la expiración, los músculos abdominales van a contraerse y se desplaza para arriba. En cuanto a lo que es la neurona motora, también va a producir lo que es el ELA y trastornos relacionados, nervios periféricos, neuropatía, polirradiculopatías, y también va a producir miastenia grave, algunos de los síntomas de enfermedades. Acá tenemos las patologías: el síndrome de Guillain-Barré, generalmente polirradiculopatía
desmielinizante. En el examen físico va a haber debilidad en ambos brazos distal, debilidad asimétrica de distal a proximal, generalmente parestesias, miastenia grave, placa neural, asimetría, poliomielitis, miopatías inflamatorias autoinmunes. Uy, ¿qué fue? Ya, y en los exámenes auxiliares que se piden, generalmente es la espirometría, que va a dar un patrón restrictivo, gasometría, aumento de lo que es la presión arterial, de lo que es el CO2, el dióxido de carbono, que puede ser un signo de alarma, y también lo que se va a pedir son enzimas musculares, biopsia de músculo, en lo que es, presenta lo que es debilidad. En cuanto a lo que es la disnea, el paciente va a manifestar que le falta el aire, sensación de ahogo, se cierra el pecho. Generalmente se puede dar por aumento de lo que es esfuerzo físico o también por aumento de lo que es las ondas QRP, QRS también, anormalidades pulmonares, puede ser extrapulmonares, procesos cardíacos. Generalmente sabemos que taquipnia es frecuencia respiratoria mayor a 20 segundos, bradipnia, frecuencia respiratoria menos de 12 segundos, hipopnea es disminución de lo que es la profundidad, lo que son la respiración. ¿Por qué se va a producir esta disnea? Puede ser por aumento de requerimientos ventilatorios, puede ser por ejercicio intenso en caso de atletas o pacientes sedentarios, puede ser por anemia. Por ejemplo, ayer explicábamos, ¿no?, que el paciente puede tener anemia y lo mando a correr, le puede dar un infarto, una muerte súbita, pero antes al correr ha tenido lo que es un aumento de lo que es el oxígeno. Entonces se ha sentido cansado y por eso también le puede dar lo que es el infarto en realidad, ¿no?, por un aumento de oxígeno, ya que su hemoglobina está baja. En cuanto a lo que es el aumento de fuerza necesario para superar resistencias vías aéreas, asma bronquial, se presenta también los pacientes con disnea, generalmente también por aumento de fuerza necesario para distender el pulmón y la caja torácica, en lo que son derrames pleurales, deterioro neuromuscular, generalmente también en lo que es los criterios, ¿no?, disnea de fuerza, disnea de reposo, paroxística. Generalmente en las noches, si es paroxística, ortopnea, el paciente se levanta, en lo que es ortopnea disnea de cúbito, trepopnea, dificultad respiratoria, cuando el paciente está en decúbito lateral, generalmente en derrame pleural y de esfuerzo, dependiendo de lo que es la intensidad del ejercicio. Platipnea disnea al pararse. Generalmente cuando está parado el paciente siente sensación de ahogo, entonces calma el reposo. Puede ser en cirrosis también. En cuanto a lo que es, tenemos acá la escala, pero la que preguntan es esto de la AJA. Acá les dejé disnea de reposo, es la cuarta. Y generalmente tenemos que preguntarle al paciente, ¿es progresiva? Si es progresiva a unas semanas, unas cuantas semanas, puede ser un derrame pleural, puede ser bronquitis, si aparecen brotes o paroxismo, un asma bronquial al expirar, puede ser por obstrucción de vías aéreas inferiores, puede ser asma también. Si aparece con el ejercicio, puede ser EPOC, neumopatías. Si se acrecienta con el decúbito, generalmente puede ser obtornea por insuficiencia, o también si mejora sentándose. También tenemos que preguntarle si el paciente tiene lo que es todo su expectoración. En cuanto a lo que es la curva de disociación de la hemoglobina, cuando la curva se desplaza a la izquierda va a aumentar lo que es el pH, va a tener lo que es una baja disminución de dióxido de carbono, temperatura baja, y cuando se desplaza a lo que es la derecha, disminuye el pH, sube el CO2, sube también la temperatura. Generalmente acá cuando tenemos pacientes con cianosis, que es una concentración absoluta de hemoglobina reducida a nivel capilar, es igual a lo que es mayor a 5, aparece cuando existe, generalmente es la coloración azul en las
posiciones distales o periféricas. Tenemos lo que es la central y la periférica. En cuanto a los signos, puede aparecer en la central en los labios, lenguas mucosas, generalmente la periférica en zonas sacrales. En cuanto a lo que son los mecanismos, en lo que es la ventilación pulmonar, perfusión, en cuanto a lo que es mecanismos en periférica, saturación de oxígeno no se produce cuando hay una situación que obstruye o retarde el retorno venoso, o generalmente también por vasoconstricción o por disminución de flujo arterial. Generalmente pueden ser causas pulmonares en cuanto a la central, dificultad respiratoria del adulto, alteraciones de hemoglobina, metahemoglobina, y en causas periféricas puede ser en shock cardiogénico, taponamiento cardíaco, puede darse también, y en taponamiento cardíaco van a estar lo que es la triada de Beck, que es ingurgitación, hipotensión y disminución de arroyos cardíacos, acuérdense. En cuanto a lo que es la cianosis mixta, va a haber una mezcla de insaturación arterial y venosa, puede ser por tetralogía de Fayot, que es la primera causa, cabalgamiento de lo que es la aorta, estenosis pulmonar, y también se puede dar por precomplejo de Eisenmenger. En cuanto a lo que es la acropaquia, dedos hipocráticos, dedos en platillos de tambor, uñas de vidrio en reloj. Generalmente el ángulo del lobibond va a ser, el valor normal va a ser menor o igual de 160, y el ángulo hiponiquial, el valor normal es menor o igual a 180. En cuanto a lo que es las causas, pueden tener causas pulmonares, cardíacas, generalmente bronquiostasias, abscesos pulmonares y fibrosis pulmonar idiopática. Generalmente acropaquia va a estar en osteoartropatía hipertrófica y va a tener lo que es el signo de Chamor. Y acá, en cuanto a lo que es el dolor torácico, va a ser molestia o sensación anómala, va a estar referida como dolor equivalente en lo que es en la región del tórax. Generalmente puede ser causas cardíaca, pulmonar, emocional, gastrointestinal, puede deberse a lo que es una pancreatitis. Si es cardíaca, puede deberse a una pericarditis. En lo que es la pulmonar, neumonía, una neumotórax. Neural puede ser ocasionada por herpes zóster. En cuanto a lo que es anamnesis, factores de riesgo, puede ser, o definición del dolor, puede ser anginoso o no anginoso. Anginoso generalmente en lo que es hipertensión arterial, no anginoso puede haberse pericarditis, prolapso de la válvula mitral, generalmente también por uso de lo que es sustancias como la cocaína, generalmente puede producir espasmos. También podemos tener en lo que es un dolor torácico por derrame pleural, puede ser disnea, puede presentarse un dolor pleurítico que va a empeorar con la inspiración, generalmente una puntada al costado, va a presentar pectoriloquiáfona, percusión matidez. Generalmente si es herpes zóster, el paciente va a presentar ardor, dolor, igual pulsación. Generalmente si es disección de aorta, un dolor brusco, desgarrante, ensechamiento del mediastínico, o también variación o ausencia de pulso. Si es neumotórax, puede ser espontáneo adquirido, generalmente si es adquirido puede ser iatrogénico, va a estar procedencia iatrogénico producido por invasión o traumatismo, puede ser abierto, cerrado, puede ser por un cuchillo, por ejemplo. En cuanto a lo que son síntomas, dolor intenso, dolor pleurítico, generalmente en auscultación, disminución de lo que es el murmullo vesicular, el soplo anafórico, generalmente, y en la percusión va a ser timpánico. Cuando es el síndrome de Tietze, generalmente inflamación benigna, no supurativa, dolorosa también en varios cartílagos costales. Y síntomas: dolor torácico intenso, tumefacción dolorosa con o sin enrojecimiento. Y en lo que es la exploración física, dolor torácico a la palpación. Acá tenemos uno de los patrones, puede ser dolor coronario, dolor pericárdico, pleural, generalmente se agrava con la tos, y el dolor lo podemos clasificar como un dolor punzante. En cuanto a lo que es el pericardio, dolor pleurítico,
Generalmente el coronario con el sublingual se calma, lo alivia la nitroglicerina sublingual, es un dolor opresivo. Y la disección aórtica, recuerden, es un dolor desgarrante. Dolor pleurítico también va a presentar en osteomuscular punzante y un dolor sordo también. Tenemos otros patrones como neuritis, neuralgias, psicógenos. Los exámenes auxiliares que se piden en lo que es estos, te piden un hemograma siempre, enzimas cardíacas, troponina, que generalmente es el más específico. Vamos a pedir también dímero D, LKG, radiografías en lo que es dolor torácico agudo. Acá tenemos los síndromes mediastinales, generalmente en lo que es el mediastino anterior generalmente está caracterizado por tener dolor, pesadez retroesternal, y el timoma es el más frecuente, está asociado a lo que es miastemia gravis en un 50%, 10 a 50%, generalmente en lo que son 50 a 60 años, y la mayoría son asintomáticos. En cuanto a lo que es el mediastino medio, generalmente la tos, hemoptisis, ronquera, estridor, disfagia, generalmente lo que es hernia hiatal es asintomática, es más común en ancianos, aneurisma aórtico, dolor torácico, pacientes mayores, generalmente en 50 años, asintomáticos, y en lo que es mediastino posterior, también asintomáticos, tumor neurogénico, masa mediastinal primaria más frecuente, puede sugerir nervios periféricos, neurofibromas generalmente. También tenemos el síndrome de la vena cava superior, que generalmente su etiología es neoplásica en un 80%. Acá en lo que es el síndrome de la vena cava superior tiene lo que es disnea, edema, dilatación de venas cervicales. Generalmente el paciente puede presentar síncope, que es una sensación de desmayo, edema en lo que son miembros superiores. También puede presentar alteración psíquica, también puede presentar estupor, coma, dilatación de lo que es venas retiniadas en el fondo de ojo. ¿Puede presentar el signo de Gus? Sí. Lo que es el signo de peligro, tenemos lo que es comprensión de la vía aérea, estridor, edemas, signos de edema cerebral, cefaleas, confusión, comas, neoplásicas, generalmente el cáncer pulmonar microcítico, y en lo que son no neoplásicas, trombosis secundarias a catéter. En cuanto a lo que es el síndrome de compresión nerviosa, generalmente el síndrome de nervio laringio recurrente produce parálisis de cuerda vocal y difonía, una voz bitonal, generalmente asociada a lo que es el nervio izquierdo. En lo que es el nervio frénico, síntomas de irritación, generalmente dolor o parálisis en lo que es parálisis diafragmática, elevación de lo que es elevación en la radiografía de tórax. También tenemos acá el síndrome de Claude-Bernal, que generalmente es por invasión o compresión del ganglio estrellado, generalmente puede presentar apoptosis palpebral, enoftalmia, miosis. La causa más frecuente puede ser un cáncer broncogénico. Y en cuanto a lo que es el síndrome de Pancoas, generalmente es el tumor en el vértice pulmonar. Acá tenemos también otros síndromes, los dejo para que lo puedan leer en cuanto a lo que es el anterior, aneurismas y linfomas, la mayoría, anterior, posterior y medio. En cuanto a la tos, es un acto voluntario, es un reflejo tosígeno, es un centro nervioso, está dado por el bulbo raquídeo, es una expiración explosiva con glotis cerrada. Generalmente tenemos tipo de tos clara, tos húmeda, tos apagada, tos acoplada, tos contenida. Generalmente la tos velada o tos bitonal se va a escuchar el sonido del crup, que es un sonido de una rana, y se va a dar también parálisis en lo que son las cuerdas vocales. En cuanto a lo que es la tos seca de inicio o tos seca o también tos metálica con disnea o hemoptisis, va a estar asociado a lo que es cáncer broncogénico. Cuando es expulsión de partículas y expulsión de moco, generalmente por fístula,
enterobronquial, y cuando es la tos seca, tos dolorosa por cambio de posición, pleuritis. Generalmente la tos con granos riciformes, generalmente TB, tuberculosis. En cuanto a lo que es el esputo en color rosado, generalmente mayor porcentaje de lo que es albúmina. En enfermedad, en enfisema puede ser brillante también, en asma, en lo que es ollejos de uva, o puede ser en un quiste hidatídico, en lo que es coloración rosada más albúmina, como dije, enfisema, paciente enfisematoso también, y en lo que es infarto pulmonar, en edema pulmonar, en embolia pulmonar, generalmente es un esputo color ocre. En cuanto acá es el test de las copas, en cuanto a esa gangrena, el esputo es gris, verdoso, grisáceo, es fétido a un olor a pescado podrido, que puede exhala al respirar o al toser. En la parte superior se va a encontrar espumosa, en la parte media mucosa, y en la parte inferior es purulento, necrosada. Y en cuanto a lo que es la bronquiestasia, es de las 4, o sea, es de los 4 niveles de la copa. En la parte superior estaría airada, en lo que es la parte superior media mucosa. En la parte de abajo ya se encuentra mucosa fluida, en el fondo es purulento. Esto no creo que le venga, pero ya. Generalmente puede ser huele como a yeso mojado, a pútrido, cristales. Generalmente es una flora bacteriana saprófica muy abundante. Y en cuanto a lo que es la hemoptisis, va a ser la expulsión de sangre del pulmón. Generalmente es un signo premonitorio, un examen de sangre que generalmente se debe hacer. Un examen de sangre, claro. Recordar también en cuanto a lo que es la hemoptisis, es del pulmón, y hematemesis es de la parte digestiva. Hematemesis es ácido, hemoptisis es básico, rojo brillante, hemoptisis. Generalmente hematemesis es color oscuro, color rojo, rojo oscuro. Y en cuanto a lo que es el examen de confirmación, en hematemesis es endoscopía, y en lo que es hemoptisis es fibrosbroncoscopía. Ajá. Y en cuanto a lo que es la vómita, generalmente se puede dar fraccionada también, puede estar asociada a lo que es hidatidosis pulmonar, que generalmente causa lo que es una disminución de temperatura, va a haber un aumento de pus y se puede llenar de abscesos. En cuanto a lo que es la ira, tenemos acá, por ejemplo, la hipoxemia, la hipercapnia. Generalmente si hay ventilación, va a haber lo que es un gradiente alveoarterial aumentado. Si es aumentado, tiene varios mecanismos. Generalmente esto está asociado por un incremento de trabajo respiratorio, hipoxemia, hipercapnia. La ira tiene los 3 componentes que se deben dar: hipoxemia, disnea y cianosis. Generalmente la de tipo 1 y la de tipo 2 son las más comunes. La de tipo 1 va a estar menos de 60 en lo que es la presión en lo que es oxígeno, y lo que es el monóxido de carbono. El dióxido de carbono es 45, y en lo que es el tipo 2 sería de 60-80, y va a ser mayor de 45. En cuanto a lo que es la AJA, también tenemos la clasificación. La clase 1 es la ausencia de síntomas con actividad habitual, clase 2 síntomas con actividad moderada, clase 3 que es escasa actividad, y la disnea en reposo, que es la cuarta. Se puede dar también disnea por ortopnea, que se da en decúbito, tropopnea, que se da para un lado. Y acá, en cuanto a lo que es la insuficiencia respiratoria crónica, es disminución de lo que es la FIO2, hipoventilación, trastorno de disminución. En lo que es ventilación y perfusión disminuida. Y en cuanto a lo que es el examen de altura, enfermedad de altura, se va a dar sobre los mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Generalmente se da hipoxia hipovárica, el mal
mal de montaña aguda se puede dar por edema cerebral agudo, edema pulmonar agudo, generalmente lo que es la clínica, cefalea, náuseas, vómitos, hiporexia, insomnio, generalmente lo que es el tratamiento es preventivo, reposo analgésico, se da acetalamida, y también podemos no se puede dar furosemida, ¿no? Que es un diurético. En cuanto a lo que es edema pulmonar aguda, generalmente esto pasa en lo que es edema pulmonar a la altura, disculpe, se da a los 2 o 4 días después. Generalmente es un infiltrado alveolar en parches. Y también reposo en lo que es tratamiento. Y acá será un poco de lo que es saga. Acá el de altura es generalmente modificable, permeabilidad, insomnio, cefalea, cambios de comportamientos, hipoxia. En cuanto a lo que es pulmón, es control de ventilación, el paciente se siente sofocado y también puede presentar edema. En cuanto a lo que es el AGA, tenemos lo que son valores normales, que la sangre pH 7.4, lo que es acidosis metabólica. Generalmente no viene, pero ya se los dejo para que lo puedan leer. Y eso sería todo. Ahorita voy a pasar lo que es los PPTs y un banco para que puedan resolver. Eso sería todo, chicos.